que esta enfermera salió con 2 amigos a pasar una noche divertida, amigos del trabajo. Claramente la situación hace rato que se ha desbordado y nuevamente genera reacciones. La Defensoría del Pueblo ha dicho que los derechos de la mujer en el Perú están en emergencia y la organización Save the Children ha dicho que, alertando sobre la crueldad y la normalización de la violencia en contra de la mujer y ha exhortado al Estado peruano a tomar acciones. Las exhortaciones claramente nadie las recoge. Porque, nuevamente, como está tan normalizada la violencia contra la mujer, hemos tenido que oír, por ejemplo, a un supuesto influencer narrar en entrevistas y en otros videos cómo es que su iniciación sexual fue sometiendo a una compañera de colegio, a una menor de edad, con sus compañeros de colegio, con sus amigos, y en buena cuenta la violó. Francamente, esto se está pudriendo hace rato. Angélica Villegas. Ella estaba ya desnuda, tirado en el suelo, en un charco de sangre. Todo el cuarto estaba lleno de sangre. Y le encuentran al descuartizador sentado en la cama. Dino y Renato parecían los 2 entrañables compañeros laborales de una enfermera de 32 años que trabajaba en un hospital, hasta que el miércoles pasado se convirtieron en sus violadores y mutiladores, dejándola hoy al borde de la muerte, según la denuncia. A mi sobrina lo han querido cortar las piernas, y empezando de las partes íntimas. Llegó a perforarlo toda la trompa de falopio. Llegó a perforarlo los intestinos gruesos, cortarle hasta el hueso de la pelvis, que se puede llamar. Terror en el altiplano, el minuto a minuto de un feminicidio planificado. La última vez que un titular policial estremeció a la población de Ayaviri en el departamento de Puno fue en el 2019, ante el feminicidio de una adolescente. Pero la historia que se escribió el pasado miércoles nos dejó en shock, ya que aún no salíamos del asombro por el ataque sexual a una niña en la selva del país, a quien su verdugo le incrustó 2 cinceles que le perforaron su cerebro. Acá están los paramédicos ya del puesto de salud de Oventeni. Como podemos ver, los doctores le están atendiendo a la paciente, está en la familia y la señorita se encuentra muy grave de salud, está convulsionando y aparentemente, ¿verdad?, hay un clavo en la cabeza de la paciente. Lo que estaba por ocurrir en la Sierra del País 48 horas después estaría igual o peor a este caso que ya nos erizaba la piel. La víctima de esta historia es una enfermera de 32 años que trabaja para eSalud y su identidad la preservaremos, al igual que la de un pariente de ella, quien nos contaba que la mujer estuvo en la primera línea durante la pandemia, siendo el mejor promedio de su promoción. Pero esa misma suerte no la habría tenido en el amor, tras descubrir una supuesta infidelidad en el padre de sus 3 hijos, de acuerdo al testimonio. Cuando estaba gestando, en el mes de marzo o abril del año pasado, ya terminaron su relación y nace la bebé, y también ahí mismo han tenido problemas, ¿no? Y mi sobrina lo descubrió en su celular, de él. Todas las fotos que salían de paseo, las fotos que estaban ahí, incluso hasta fotos desnudas, le puedo decir, especialmente de la chica. El otro decía que no, ya no quiero vivir. Hay otros episodios que la familia prefiere obviar en este relato público, pero que piden se investigue como presunto antecedente de una tragedia que estaba por ocurrirle a esta enfermera, quien cerraba la relación con el padre de sus hijos, un tecnólogo médico, ante un triángulo sentimental complejo y peligroso que descubría según ellos, quienes nos contaban que como ella era de Juliaca, pero trabajaba en Ayaviri, decidió rentar un cuarto en la pensión más cercana al hospital donde laboraba. Lugar donde también rentaba dormitorio Dino Álvarez, de 30 años, un compañero de ella que trabajaba en la administración de ese centro de salud. Pero es el miércoles 29 de marzo y un hecho macabro está por registrarse en este lugar. El día miércoles, aproximadamente a las 7 de la noche, ella parte de aquí, sale de la casa y más o menos a las 7:30 toma una combi para viajar a la ciudad de Ayaviri, y es el lugar donde trabaja en salud. Ella el cuarto solamente le tenía para cambiarse de ropa
y a veces para quedarse. ¿Por qué de repente, por las situaciones, por ejemplo, que hemos pasado acá en Puno por las huelgas, ella ha optado a alquilarse el cuarto. De vez en cuando dormía y mayormente se venía porque tiene el pequeñito, el hijo menor. El trabajo es casi al frente. Es una casa. Hay varios cuartos donde muchos trabajadores del mismo Salud Ayaviri se quedan alquilando ahí. A partir de acá, todo es extraño para la familia de la enfermera, quienes desconocen bajo qué circunstancias ella coincide con sus dos compañeros de trabajo, Dino Álvarez, también inquilino, y Renato Quispe en la habitación que uno de ellos tenía en esa misma pensión, aquella noche del 29 de marzo. Los parientes de la mujer presumen que sus compañeros la habrían dopado con la ingesta de algún alimento o bebida, escuchándose horas después música en alto volumen, que no pudo disipar los gritos de ella, alertando a un inquilino, quien descubrió la macabra escena con uno de ellos, pretendiendo ocultar evidencia alguna. A las 12:30 de la madrugada, un vecino le toca la puerta a uno de los violadores, a Dino Álvarez, y le encuentra lavando una toalla llena de sangre en el baño, que es general para todos los inquilinos en esa casa. Y por lo cual se da cuenta el vecino y le dice: ¿qué ha pasado? ¿Por qué está llorando? ¿O qué está pasando? Está llorando por la pareja. Llama al dueño de casa diciendo: mira, hay un horror y el dueño de casa fue a la policía a estas horas de las 2 de la mañana, 2:30, 40 más o menos aproximadamente, en donde recurre a la policía y la policía va inmediatamente y va a la casa, en donde le encuentra a mi sobrina todo con babas en la boca, tirado en el suelo, en un charco de sangre. Todo el cuarto estaba lleno de sangre. Y le encuentran al descuartizador sentado en la cama. Ella estaba ya desnuda. Imagínense, desde las 0 horas hasta las 2:30, 2 horas que mi sobrina ha sufrido mucho. Y esas horas le trasladan después al Hospital San Juan de Dios de Yaviri. La policía se desplegaba en el lugar de los hechos, pero no habían encontrado elementos que vincularan a los compañeros de la enfermera con los hechos. Sin embargo, ella, antes de quedar inconsciente, confirmó que habían sido ellos, Dino Álvarez y Renato Quispe, quienes la ultrajaron, dando a las autoridades con el paradero de este último hombre, quien había huido hacia su casa, buscando desaparecer cualquier evidencia. En el interrogatorio que ha hecho la policía, le llaman, Dino con su celular le llama al de seguridad. Y este señor ya había ido a su casa, se había cambiado la ropa, y en el cual la policía se da cuenta que tenía sangre, tanto en esto, o sea, prácticamente en el mentón, en los 2 lados. La joven madre fue trasladada al hospital más cercano, donde según el Ministerio de la Mujer fue mal diagnosticada, subestimándose la gravedad de las heridas punzocortantes que presentaba en sus órganos íntimos, de acuerdo al examen médico legista. Nos genera una preocupación que Medicina Legal haya señalado como resultado de la evaluación 15 días de atención facultativa por 60 días de incapacidad médico-legal, siendo un caso con tal magnitud que lamentablemente tiene a la señora en un estado bastante crítico. Entonces nosotros estamos solicitando una evaluación post facto también del hospital que está atendiendo a la señora, con la finalidad que se use como medio probatorio en el proceso. Los parientes de la víctima nos decían que tuvieron que consultar a un segundo médico que pudo evidenciar la gravedad de sus heridas para aquel entonces, cuando ya tenía sus extremidades necrosadas por la sangre que había perdido en el momento que intentaron cercenarla, de acuerdo a la denuncia. Hacen la operación que duró 6 horas, pusieron muchas unidades de sangre. Intervinieron un médico ginecólogo, un médico de traumatología y otro médico de medicina general. Primero lo hicieron el lavado gástrico y luego le reconstruyeron toda la parte afectada de sus partes íntimas.
ha tenido la macabra osadía cortarle hasta llegar al ano. Querían descuartizarla, querían asesinarla, pero no lo lograron. Mientras esto ocurría, los denunciados fueron detenidos, guardando silencio en todo momento sobre lo ocurrido. Con el pasar de las horas, peligraba la vida de la enfermera, quien fue trasladada el último jueves a Lima para salvarle sus extremidades, pero los médicos tuvieron que amputarle una de ellas, siendo la consecuencia de un examen médico legista jamás visto. Presentaba contusión en todo el rostro y partes del cuerpo por los golpes que recibió, sin contar el detalle de integridad sexual que, de acuerdo a los especialistas, dibujaba el sadismo de estos dos sujetos. El cuerpo se divide en tres partes para el examen de integridad sexual, ¿no? La parte extragenital, que hemos estado mencionando, tenemos la parte paragenital y la parte genital. Y ahí es donde tenemos los mayores problemas, ¿no? En la parte genital se está hablando de heridas cortantes a nivel de la vagina y una herida penetrante en el ano que llega inclusive a dañar el colon sigmoides. Pero esta lesión que tiene específicamente, que llega a perforar y que va a llegar hasta el colon sigmoide, pues es inusual y nos hace concluir en que se trata de un elemento que no es el pene, que tiene necesariamente que ser otro elemento contuso, cortante, que haya sido introducido en esa cavidad anal. La semana antepasada quemaron a Catherine acabando con su vida. Hace una semana, 2 cinceles de 16 centímetros atravesaron el cerebro de una niña y ahora habían incrustado elementos punzocortantes en las partes íntimas de una enfermera. ¿A qué se debía tanta ferocidad? Según los psicólogos, todo esto tiene un componente genético que se activa en momentos de convulsión política, económica y social. La conducta humana es como un sándwich triple. Tenemos una primera capa que es la genética. La segunda capa es la activación de los genes, especialmente en los primeros meses de vida, que aumenta la probabilidad de conducta antisocial y crímenes sádicos, pero requiere que sea activado en violencia infantil o abuso sexual infantil. La Fiscalía ha solicitado 9 meses de prisión preventiva para los apodados descuartizadores de Puno, mientras recopilan elementos que los vinculen directamente a los hechos para así sentenciarlos como parte del proceso que rige estos casos, donde la gravedad de los múltiples delitos cometidos ante una persona indefensa agravarían su condena en estas horas cruciales para la vida de la enfermera.